Bien, vamos a conversar ahora con la profesora Marieta Díaz, que es la directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, trabajando, dando todo lo que tenemos y todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a que Santiago esté bien. ¿Y está bien? ¿La educación está Sí, bien? estamos bien. Con el plan diseñado estamos bien. ¿Todas Estamos, las escuelas están impartiendo docencia, todas las que corresponden a su distrito? sí, tenemos todas las escuelas impartiendo docencia. Algunas tardaron, pero ya tenemos todas. Por ejemplo, teníamos en Cienfuegos 2 escuelas que no habían terminado pues, su remozamiento correctivo. Pero ya estamos trabajando en el horario alternado como tenemos. ¿Cuál ha sido el comportamiento, directora, que ha habido en las escuelas después del reinicio del año escolar y el COVID? Ustedes han estado manejando eso, siguiéndolo paso a paso y, todo, y teniendo que tomar medidas restrictivas. Sí, realmente nosotros hemos tenido comportamiento de COVID en algunos centros educativos, como esperábamos. Tenemos el protocolo bastante riguroso, sobre todo en la misma instancia regional, en nuestra oficina. Descubrimos en la semana pasada casos de COVID. El protocolo es llamar salud pública. Salud pública certifica la acción y pasa prueba PCR, las personas afectadas y toda la oficina circundante o todos los niños circundantes a una maestra o a un niño en un aula van a casa, se pasa la prueba PCR, si van dando negativo, inmediatamente van entrando de nuevo. Y así lo hemos hecho en todo el territorio de Santiago. Y la reacción de los padres hasta ahora de satisfacción con lo que ha pasado, porque estaban un poco dudoso de iniciar o no. Recuerde usted que hubo un debate. ¿Cuál ha sido la reacción Sí, ahora? realmente se ha ido cobrando confianza a medida que los padres sienten seguridad en lo que se está haciendo y sobre todo que los niños estén cuidados, porque el mayor temor de los padres es el contagio. El padre sabe que a los niños se le va a dar clase, que los estudiantes tienen sus clases ahí, que los maestros están ahí. De donde viene el temor es que puedan ser contagiados con COVID. Y ahí estamos siendo rigurosos con el distanciamiento, por eso se está solamente llevando a las aulas a la mitad de la población y en días alternados. Y cada vez que se registra un caso de COVID, tanto de la población adulta como de los estudiantes, llamamos a salud pública, a la DPS que le corresponda a esa demarcación, aplicamos las pruebas y tenemos entonces un saneamiento de la escuela o un saneamiento de la oficina a donde ha sido afectado con caso de COVID. ¿Y qué porcentaje de la población estudiantil se ha afectado? Es un porcentaje muy mínimo porque hemos tenido en escuelas 2 y 3 casos, no hemos tenido más de ahí, salvo una escuela del distrito 3 que tuvo 10 casos, ese es el mayor y eso ya entraron, ahí se mandó el centro porque 10 casos en un centro educativo es mucho. Teníamos entre maestros, personal de apoyo y directores fueron a la virtualidad, pero ya entraron de nuevo. Pero son 2 casos, un caso realmente. Hay escuelas ya que ya no están siendo afectadas por COVID, porque a medida que los niños se van acostumbrando al protocolo y sobre todo se van acostumbrando al uso de la mascarilla, ellos mismos van asumiendo lo que es un protocolo de cuidado y los casos de COVID en las escuelas han bajado de manera significativa. Porque cuando se iba a iniciar el año escolar, dijo el ministro de Educación que más del 90% de los maestros estaban vacunados. Y en Sí, los niños la frecuencia del COVID es baja. sí. Los maestros estamos vacunados con tercera dosis, muy poco con segunda. Realmente porque fue la primera institución que comenzó el plan de vacunación en Santiago, educación. Y los niños, nosotros desde el MINER Santiago, yo sé que así todo el país, se han colocado puestos de vacunación para estudiantes dentro de los mismos centros educativos, sobre todo aquellos centros educativos que tienen la jornada escolar extendida, donde los estudiantes pasan la mayor cantidad de tiempo. Ustedes no están aceptando personal administrativo ni profesores que no estén vacunados. Lo estamos pidiendo su prueba PCR, estamos pidiendo prueba PCR semanal si no quieren vacunarse. Pero tenemos todos los maestros, la gran mayoría, con dos dosis.
muchos con 3, casi todos tenemos 3 dosis. Por ejemplo, las embarazadas que al inicio no se estaban vacunando, ya tienen su dosis de la vacuna. Y no tenemos casos donde se resistan. Ayer, cuando nos inició el concurso de oposición, hubo una maestra que dijo que no se iba a vacunar, de la que fue, conversé con ella, y entonces ella debe de presentar su prueba PCR semanal, pero esto es muy tedioso. Pero ella tiene que pagar su prueba, ¿verdad? No, porque nosotros estamos, en este caso no, ella debe, porque todavía se están aplicando pruebas Ustedes PCR. tienen un acuerdo con Salud Pública Sí, de trabajo juntos. no la tiene que pagar. Hoy mismo en la regional, en la instancia regional, por los casos de COVID presentados la semana pasada, nosotros tuvimos aplicación de prueba PCR y llamamos a la población que fuera a la parte administrativa, cualquiera que quisiera, porque estábamos ahí con una brigada. También hay una brigada permanente en la misma, en el mismo Huacalito, en la defensa civil, aplicando pruebas. Y realmente esto no se cobra. Directora, esta algarabía con que amanecieron el personal administrativo del Ministerio de Educación con el sueldo número 14. ¿Cómo se explica esto? Porque van a recibir, además de la bonificación navideña, un sueldo número 14. Sí, así es. Yo creo que una de las pocas veces que se le va a dar un sueldo 14 a los administrativos hasta llegar al último conserje de las escuelas. Desde la sede central, porque el año pasado se dio a los empleados administrativos de la sede, ahora es extensivo hasta el último, digamos, el último renglón de los administrativos de las escuelas, por todos los que se involucraron en los requerimientos del MAT. El Ministerio de Administración Pública dio unos talleres y en la medida que lo fuimos involucrando en esos talleres sobre transparencia, desempeño, todo este personal administrativo, en las instrucciones, sobre todo lo que tiene que ser su desempeño como empleado administrativo, lo que significaba la administración pública, lo que significa una ley, todas esas inducciones se le dieron. Entonces, a raíz de eso que viene, porque nosotros tuvimos con unos puntos de un 83% como Ministerio de Educación. Pero en educación se va a aplicar generalizado, porque hay otros ministerios que es por desempeño. De nosotros es toda la parte administrativa, desde la sede hasta las escuelas. ¿Y los profesores qué dicen a eso? Tenemos que estar felices. Los profesores tienen su plan porque también. Nosotros, sí, porque tienen también a los maestros viene ahora la evaluación de desempeño y siempre a los maestros se le ha aplicado un incentivo por la evaluación de desempeño, por años en servicio, por distancias casa-escuela. Siempre ellos tienen una aplicación por maestría. Cada vez que hacen un doctorado o una maestría, ellos tienen una aplicación de incentivo. Entonces ahora les toca a la parte administrativa por todo el desempeño que tuvieron en las inducciones sobre el manejo de... Profesora, a través de diversos medios de comunicación se ha estado filtrando informaciones e incluso hay un cuchicheo entre funcionarios del gobierno, en el sentido de que el actual ministro de Educación ya tiene su proyecto presidencial desde la institución. Como usted es una funcionaria que está ahí dentro, ¿realmente es así? ¿Usted tiene esas informaciones o usted cree que eso es falso? Yo no percibo esas aspiraciones del doctor Roberto Fulcar. Creo que es falso, porque yo soy una funcionaria muy cercana al doctor. Y él ha dicho, y he oído en ocasiones que se le ha preguntado, porque se lo han preguntado a él, se lo han preguntado a otros. Y él ha dicho que está enfocado en agregar calidad, en desarrollar calidad en la educación. Él está enfocado en eso, no puede estar enfocado en otra cosa. Además, es muy prematuro hablar de un proyecto de preferencia en el Estado. Si tenemos un ministerio tan complejo como es educación, si encontramos tantas cosas que enderezar, si encontramos tantos asuntos que resolver en educación, no creo que el doctor Fulcar esté enfocado en otra cosa. Profesora, ¿cómo va el rendimiento de la aplicación del proceso del desarrollo escolar de este año con todas las situaciones y que incorporaron la presencialidad?
y han tenido que irse algunas escuelas al sistema anterior. ¿Cómo marcha todo? ¿Cómo va ese rendimiento? Fíjate, nosotros tenemos, lo más importante que nosotros tenemos es la estructura como mineros. Tenemos una gran estructura de técnicos bastante capacitados y han estado en los centros educativos mirando los procesos, cómo van los procesos, si realmente se están cumpliendo los indicadores de calidad, sobre todo si se está cumpliendo el plan Educación para Vivir Mejor, con todos los pilares y todos los pilares que estamos proponiendo, y con instrumentos de aplicación a los centros educativos en términos de aprendizaje y de desempeño, qué le está llegando a los estudiantes, si realmente ha mejorado su rendimiento, y vamos avanzando. Realmente los resultados que tenemos desde los centros educativos es que vamos avanzando, porque nosotros no podemos perder de vista que el maestro quiere hacer la cosa bien hecha. El primero que se ha vinculado a las capacitaciones y a salvar un año escolar y luego a tomar en cuenta este nuevo modelo educativo, Educar para Vivir Mejor, es el maestro. Y el maestro es el que está interesado en que todas las cosas marchen de la mejor manera posible. ¿Qué cantidad de estudiantes están recibiendo docencia? Porque con las medidas sanitarias, ustedes están parcialmente recibiendo estudiantes. Nosotros tenemos ya en nuestro sistema de gestión de información, el sistema de información de la gestión, nosotros en Santiago tenemos alrededor de 250,000 estudiantes inscritos. Esos 50,000 estudiantes aproximadamente están recibiendo docencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos con la mitad lunes, miércoles y viernes, pero la otra mitad va martes y jueves, y luego entonces damos la vuelta con lo siguiente. Es decir, ningún niño, salvo una situación de emergencia, se está quedando en su casa. Ellos están en dos grupos, en la mitad 3 días a la semana y la otra mitad 2, y luego esos que fueron 2 veces van la siguiente semana 3. Es decir, se están atendiendo todos los niños que están inscritos en nuestro sistema de gestión. Profesor, hay una inquietud del sector de Don Pedro, dice aquí, que cuándo van a enviar los docentes que faltan a la escuela María Secundina Torres Sirí en Monte Adentro, Santiago. Sacaron 2 docentes para otras instituciones y no han sido reemplazados por otros. Dejaron las vacantes, lo que ocasiona deficiencia en el centro educativo. Fíjese que eso tendría yo que investigarlo, porque por esa situación de escasez de maestros que iniciamos el año escolar, con una gran escasez de maestros, por todo lo que ustedes saben que pasó con el concurso, que a esta fecha el concurso ya debió terminar y hubo una serie de fallos, una serie de elementos que nos pararon el concurso y reiniciamos el viernes. Se contrataron en Santiago, se hizo un levantamiento, y para maestros de aulas de materias importantes, aunque todas son importantes, pero esa maestro de aula con niños, es que la escuela primaria el maestro toma el aula completa, y en la secundaria para matemáticas, sociales, natural y español, que son las que nosotros llamamos fundamentales. Nosotros hicimos 899 designaciones temporales que hace 2 semanas iniciaron para cubrir el déficit de aula. No obstante, ese caso yo tengo que investigarlo, porque tengo el informe de que no tenemos ese problema, porque se nos dio la recomendación de designar temporalmente donde quiera que faltara un maestro que no fuera inglés, educación física e informática, sino de las áreas fundamentales y aquellos que no dejar un solo grupo solo. Entonces esos maestros, 899 maestros con designaciones temporales que es diferente a un contrato, porque estos maestros designados temporalmente tienen seguro médico y es una designación por 3 meses para cubrirlo entonces según vayan participando en el concurso de oposición, que ya inició el pilotaje el viernes y lo retomamos el jueves, cuando evaluemos qué pasó el viernes, le retomamos el jueves, inmediatamente ellos pasen. Si concursaron por la escuela donde se le designó temporalmente, ellos se quedan ahí, porque ahí hay una necesidad, no lo vamos a sacar. Profesora, 2 cosas.
También Eduardo Hidalgo ha dicho que esa escogencia de los profesores por contrato se hicieron de manera, por razones políticas, algunas de ellas. Y la segunda pregunta es, ya Miguel Jorge, el que es secretario general o presidente de la ADP, ya arranca el miércoles, se está llamando a un paro. Esas dos situaciones, ¿cuál es su respuesta? Fíjense, las designaciones temporales, que no es contrato, porque el contrato es ilegal. Porque no tiene, el contrato es un contrato sin seguro médico ni nada. La designación temporal se eligieron, lo eligieron cada uno de los 10 directores de distrito, de donde el maestro iba a concursar. Por ejemplo, en el Politécnico México nosotros vimos que teníamos 17 maestros para concursar. De esos maestros se eligieron. ¿Por qué? Porque si concursan y pasan, se quedan ahí. Ahí no hubo razón política, no, ya era de los que estaban inscritos para el concurso. Había una necesidad urgente. Sí, porque primero tenían que estar inscritos en el concurso. Tenían que tener una serie de requisitos como profesional. Correcto. Y una necesidad en el centro. Y nosotros tenemos una mesa de trabajo con Miguel Jorge, con ADP, porque Miguel Jorge no es ADP, ADP es más allá que de Miguel Jorge. Y tenemos una mesa de trabajo y habíamos acordado que en lo que no estuviésemos de acuerdo, dialogar. Se iban a sentar. Sí, nos íbamos a sentar. Incluso tenemos un enlace que él pidió desde la regional. El punto que él está sometiendo ahora es las licencias. Sabemos que desde el 2017 no se pagan la licencia por maternidad. Y es un cúmulo millonario por maternidad, sin agregar aquella parte de licencia que dice la ley, que una enfermedad que no sea maternidad, una operación, más de 15 días, por cualquier tipo de operación o cualquier tipo de enfermedad que la ley que está facultada a pagar a un docente. Y el doctor Fulcar lo que ha dicho es que va a pagar todo, y de hecho lo ha hecho, las licencias de nuestra gestión por maternidad y por todos esos casos para no dejarla acumular, y va a ir dando con el informe atrás hasta ver si se puede llegar hasta el 2017. Pero es una deuda millonaria que de cálculo se gastaría el presupuesto. Entonces él está solicitando eso. Sí, habiendo que estamos al día nosotros con el pago de licencia por todo lo que significa lo que dice la ley. Entonces, habría que ver. Con el tema de la alimentación, ¿qué es lo que está aconteciendo hoy? El tema de la alimentación, y voy a dar ahí lo que, bueno, en reuniones que he estado con el ministro y con el director nacional de bienestar estudiantil, como es el INAVIE, mucho postulante, mucha persona pidiendo cocina. Eso fue como si fuese una feria. Todo el mundo montó cocina, más la que había, creyendo que a todo el mundo se le iba a dar lo que tenían antes. En la pasada gestión, la cocina en Santiago eran muy pocas. Gente que tenía de 15,000 raciones, 12,000 raciones. Políticos de renombre de Santiago, políticos con posición económica muy bien establecidos. Ahora todo el que quiso una mejora en su vida, quiso montar una cocina. Y de esas cocinas se montaron alrededor, cuando necesitábamos mínimamente 2,000, se montaron miles de cocinas. Y no todo el mundo tuvo la gracia, primero, de pasar una licitación y luego de tener unas raciones considerables para pagar una deuda que contrajo. Porque para montar una cocina, mucha gente contrajeron deuda. Entonces, a muchos se le dieron 170 raciones, cuando esperaba de los pasados también, que licitaron y que ganaron, esperaban que les ratificaran sus 5,000 raciones y sus 3,000 raciones, y tal vez le dieron. Yo dije a alguien, pero 170 raciones la hago yo en la cocina mía. Y no había que montar una cocina. En la cocina de su casa. Profesora, Sí, pero esa gente estaba cumpliendo a pie juntilla lo que establece el plan de alimentación que procura al niño no obeso ni enfermo. Los pasados. Sí, los pasados. Mire, don, ahí hay mucha tela por donde cortar.
nosotros hemos tenido como MINER la parte de planificación entrar a lo que pasó. Había gente que sí, y había directores y miembros de las escuelas, todo el mundo estaba involucrado, que si esa escuela tenía 500 niños, decían que tenía 900. Y firmaban por 900 y tal vez además tenían 400. Y se trató de corregir esa parte, porque realmente había mucha tela por ¿Y no donde hubo cortar. sanciones en ese caso? Tendrían que dar sanciones, porque desde educación no ha habido un régimen de consecuencias. Y en educación, desde lo que pasó con la construcción de centros educativos, con la pérdida millonaria, con que el 4% de la educación se fue a dos grandes negocios políticos, como fue la construcción y la alimentación, los dos grandes negocios del 4%, que se llevó el 4%, fue construcción y alimentación, que no llegaban a los niños. Donde había un negocio muy visible y muy fraudulento entre lo que era el dueño de una cocina y un director de centro educativo. Eso es desastroso lo que pasó. Y entonces ahí hay mucha tela por donde cortar. Habrá que contar la historia, y quien tenga que contar la historia, que la cuente en su momento. Los políticos que usted señala que tenían asignaciones, ¿cumplían con las obligaciones que les daba el contrato? Habría que ver, porque yo esos elementos no los tengo, pero como maestra yo sé, como maestra que tengo muchos años, que si en una escuela habían 300 niños, ellos firmaban y los directores le firmaban por 700. Profesora, en lo que tiene que ver con el déficit de aulas en la provincia de Santiago, ¿a qué nivel estamos en ese aspecto? Es decir, ¿cuántas escuelas más se necesita que se construyan y en qué lugares? Las escuelas que se necesita que se terminen. Tenemos 34 escuelas sin terminar, en las que estaban en el nudo legal. Y tenemos en Santiago 6 escuelas pagadas a ingenieros 2 y 3 veces, que no tienen terreno donde construirla. Si nosotros logramos, como le dije al presidente Luis Abinader en una visita que hizo a Santiago, y al doctor Fulcar, terminar las escuelas que están en un 80%, nosotros cubrimos los déficits de aula, que lo hemos cubierto con alquileres, porque este año lo que hicimos fue, ustedes no oyeron mal el tema de déficit de aula, porque se alquilaron los espacios privados que cerraron. Aquí en Santiago nosotros alquilamos 12 espacios cerrados de colegios que cerraron. Eso lo alquilamos con todo lo que ese colegio tenía. Entonces, en cada distrito educativo nosotros tenemos escuelas a un 80 y a un 90, pero tenemos 34 escuelas sin terminar. Y escuelas que no se sabe dónde la van a construir. A nosotros encontramos una escuela que la pidió al distrito 6, el ingeniero se la lleva al distrito 3 y no encuentra dónde construirla, y la construye en el distrito 9, porque el problema era el dinero. Pero no se encuentra esa escuela, Pero, cualquiera no la haya, se la busca en los libros. ¿a quién pertenece el aspecto construcción en este momento? Porque es que, por ejemplo, en el pasado gobierno se lo entregaron a obras públicas. ¿Quién lo tiene ahora? Porque uno como que no ve planes de construir o reconstruir escuela. ¿A quién le toca en este momento? A obras públicas. Nosotros tenemos un acuerdo de obras públicas e infraestructura del MINER. MINER tiene un departamento de infraestructura, pero las escuelas que están sin terminar todavía están, porque las tienen los ingenieros, no son del MINER. Usted tiene edificaciones escolares. Sí, no, eso es infraestructura. Okay. Así se llama el departamento. Ya. Entonces, esas todavía no pertenecen al MINER, porque los ingenieros no la han entregado y ciertamente pertenecen a obras públicas. Lo que se ha hecho es un levantamiento como una mesa técnica entre obras públicas y MINER, la parte de infraestructura, para ver si por lo menos, yo digo, si en Santiago terminaran esas 6 de 12 que tenemos, más de un 80%, no tenemos déficit de agua. ¿Cuántas lograron ustedes, profesora,
reparar para incorporar en este año escolar? 525. 525 Sí, planteles en sí. Santiago. Tenemos para el miércoles, vamos a inaugurar una en Licey que tenía 4 años, los niños en una rancheta. Ya esa escuela se termina ahora. Y la del Emilio Prudón también, que tenía 4 Sí. años, los niños rodando. Pero ya nosotros aquí en Santiago solamente nos falta esa de Rafael y algunas escuelas del Hoyazo de Pedro García, porque nos dio trabajo ahí, que los ingenieros a Sí. una distancia tan lejos de aquí y tan pequeñita la escuela no querían cogerla. Profesor, el caso de las charcas, que había una escuela, que el ministro de Educación de entonces, que era Mirabal, llamó al ingeniero y lo combinó a que fuera a la obra para que le explicara qué ha pasado con esa escuela que se había pagado mucho dinero y estaba muy abandonada. Está aún está así, en esa condición. En esa misma condición En está, esa misma pero condición. se pagó. 3 veces. Oiga, 3 veces. Pero, ¿y cómo es posible que un ingeniero que recibiera dinero para una escuela y que ni siquiera la ha iniciado por las razones que fueren, por qué ese individuo no es combinado a devolver ese dinero? Fíjese, nosotros fuimos a una escuela que tiene Villaverde y está habitada por haitianos y muchas comunidades en han ido a la Gurabo. dirección regional, Gurabo. sí, para que saque los haitianos. Y también tenemos en Palmar, tenemos cerca de la UAS. Ahí hay un problema que incluso oí que anoche Carlos Pimentel lo trajo con una entrevista que le estaba haciendo una comunicadora. Es que son los asuntos del nudo legal, que es un asunto de que se fue por encima del límite de compras y contrataciones. Y nosotros hemos visitado escuelas y no hemos encontrado los ingenieros. Nosotros fuimos a esa escuela y el ingeniero tiene 3 años residiendo en Canadá. Con los Y cuartos le después. manda y le dinero. paga a los ingenieros, a los haitianos que están ahí. Entonces, ¿qué pasó? En Palmar sacan los haitianos, la comunidad sacó a los haitianos. Cuando la comunidad saca a los haitianos, la misma incontrolable de la comunidad roban la escuela y le roban más de 3 millones, le roban todos los inodoros, las puertas, los alambres. Entonces, no podemos ir a sacar a los haitianos, primero porque las escuelas todavía no han sido entregadas al minero. Esas escuelas el ingeniero no las ha entregado, entonces yo no puedo ir a... Y le he dicho a la comunidad de Villaverde, dejen esos haitianos ahí, que esos son nuestros guardianes. Mientras haya haitianos viviendo ahí, la comunidad no va a ir a robar. Entonces es un tema bastante complejo, el asunto de las escuelas que están sin terminar. Esperamos que algún día eso se pueda resolver. El presidente Luis Abinader dijo, creo que en diciembre entrego algunas escuelas. Ese sabía que ese populismo de estar entregándole obras a ingenieros sin que tuvieran empresas ni nada, lo primero que hacían era comprar una camioneta. Le entregaba un De 25%. sí, de 4x4, adelante. eso es lo primero que hacían. Señora Marieta Díaz, gracias por estar aquí en El Patrón de la Tarde. Muy interesante todo lo conversado. Para mí es un honor siempre estar aquí con comunicadores de grandes ligas. A su orden en la Regional 08. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Y nosotros aquí. ¡Vámonos!